Al día de hoy, la movilidad académica, entendida como el traslado que realiza un individuo o grupo de ellos fuera de su lugar de origen con motivos de estudio, es ampliamente reconocida e inclusive estimulada por gobiernos e instituciones educativas. No obstante, esta actividad no es de reciente creación, tal y como probablemente se puede llegar a pensar. Fácilmente nos podríamos remontar 2500 años en el pasado y encontrar ejemplos de movilidad académica a lo largo del mundo antiguo y medieval. En Grecia, por ejemplo, Atenas, al convertirse en un punto de reunión de investigadores y maestros de todo el mundo griego, esta ciudad sirvió de santuario para las personas que buscaban su formación, pero sobre todo el conocimiento. Un ejemplo de ello es Aristóteles, quien siendo nativo de Estágira, actual territorio de Macedonia, al norte de Grecia, fue enviado por sus padres a la edad de 17 años, en donde se vinculó con la academia platónica y recibió la llamada educación ateniense. Otros ejemplos dignos de mencionar ocurrieron durante la Edad Media. El alumno Emo de Frisia, actual región de Holanda, quien en el año 1190 se matriculó en la Universidad de Oxford en Inglaterra, siendo así el primer estudiante extranjero documentado en registros inscrito en un programa académico fuera de su tierra de origen, y el célebre Erasmus de Rotterdam, de origen holandés, primer estudiante matriculado en diferentes universidades a lo largo de la Europa medieval, tales como la Universidad de París, la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Turín. En homenaje, la red de la Comunidad Europea para Intercambios Académicos lleva asimismo el nombre del programa Erasmus Mundus, recordando el carácter multinacional y europeísta de este filósofo. La movilidad académica internacional, tal y como la conocemos hoy en día, tiene su origen en el periodo de posguerra, es decir, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se configuraba el escenario internacional por parte de los Estados Unidos. Organismos tales como la ONU, la UNESCO y el Consejo de Intercambio Educativo Internacional, así como el programa Fulbright, fue creado para establecer y pavimentar el camino a un mejor entendimiento entre naciones, fomentando la tolerancia entre países a través del contacto con otras culturas, esto por medio del intercambio académico de los Estados Unidos con otras naciones. Si bien la movilidad académica internacional se formalizó durante la década de los años 60 en los Estados Unidos, no fue sino hasta en los fines de los años 80 y principios de los 90 cuando acontecimientos como la caída del muro de Berlín, la consolidación del bloque económico europeo y cambios particulares de la época, tales como ciertos avances tecnológicos, la modernización de las infraestructuras de telecomunicación, la reducción de los costos de vuelo y el auge del sector turístico permitieron mejorar la accesibilidad de los viajes, abriendo la posibilidad a que un rango mucho más amplio de población estudiantil pudiera tener experiencias internacionales en el marco de una estancia académica, actividad reservada para los ricos y élites durante siglos. Actualmente existe un discurso por parte de las instituciones educativas y otras organizaciones relacionadas con la internacionalización de la educación superior para legitimar sus programas de movilidad académica. En la Universidad de Guanajuato, por ejemplo, de acuerdo al PLADI 2010-2020, se busca sembrar el aprecio por la cultura propia y su conocimiento, así como promover la tolerancia y el respeto por otros pueblos y culturas a través de la construcción de valores universales. De igual manera, se asegura que una educación internacional genera oportunidades competitivas en el ámbito profesional, producto de una formación integral. El objetivo principal de esta investigación es conocer el llamado shock cultural, definido en 1958 por el antropólogo canadiense Kalervo Obrecht, quien acuñó el concepto para describir un conjunto de emociones, entre ellos la ansiedad, consecuencia del traslado realizado por una persona a un ambiente o entorno completamente nuevo. En un segundo término, buscamos analizar tres maneras fundamentales del capital, entendido por Bourdieu como el conjunto de habilidades, virtudes, valores y recursos adquiridos de manera financiera, simbólica
de relaciones sociales o materiales que buscan promover la movilidad social en una sociedad estratificada. La temporalidad que tiene el estudio es de 7 años, es decir, abarca desde el año 2010 hasta el 2017. Para ello se recuperó información relacionada al número de participantes en el Programa de Movilidad Interinstitucional, por sus siglas PMI, de tal manera que el tamaño de la población lo componen 79 alumnos aproximadamente, de los cuales 25 de ellos son del sexo masculino y 54 del sexo femenino. Para calcular el tamaño de muestra, nos apoyamos en la fórmula que pueden observar, arrojando un total de 37 alumnos, cuya cifra será redondeada a 40. A la fecha se han realizado 26 entrevistas, restando 14 de ellas. La edad promedio de los alumnos de sexo masculino que realizaron intercambio académico es de 21.8 años. Por el otro lado, la edad promedio de las alumnas hasta el momento ha sido de 21.2 años. En relación a los semestres en los que se detecta mayor número de movilidad académica por parte de los alumnos, se detectan los semestres de séptimo y octavo con aquellos de mayor frecuencia. Ahora, históricamente, durante los años 2010 al 2017, los países con mayor afluencia de destinos son los siguientes, tal y como representa la gráfica, predominando España, Chile, Colombia y hasta Alemania. Así es como con toda esta información, esta investigación busca a través del espíritu de la teoría fundamentada que los datos, es decir, los testimonios y experiencias de los participantes en los programas de movilidad académica interinstitucional hablen, que su narrativa contribuya tanto al análisis como a la reflexión y no que el discurso institucional construya las narrativas. De acuerdo a Strauss y Corbin, la teoría fundamentada establece que lo más probable es que la teoría derivada de los datos se acerque más a una supuesta realidad que a una teoría basada en la especulación. Para ello, los datos son recopilados de manera sistemática, analizados y posteriormente interpretados mediante un proceso de codificación, permitiendo construir teoría más que comprobarla. Codificación. La teoría fundamentada propone se realiza un examen microscópico de los datos, es decir, un análisis detallado, línea por línea, necesario para generar los conceptos iniciales y descubrir tanto sus propiedades como dimensiones que permitan relacionarles entre conceptos. Este llamado microanálisis se realiza por medio de 3 procesos de codificación: abierto, axial y selectiva. La codificación abierta se entiende como el escrutinio cuidadoso de los datos, cuando exista un párrafo o segmento destacable. Aquí es donde se comienza a generar los conceptos derivados de los datos, para eventualmente ir construyendo de manera sistemática las categorías en los términos de sus propiedades y dimensiones. Este primer nivel de codificación meramente describe e interpreta los conceptos emergidos de los datos. En un segundo nivel de decodificación se empleará la llamada codificación axial, denominada así porque la codificación ocurre dentro de un eje de una categoría, enlazando las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones. Así es como este proceso busca abstraer, reducir y relacionar las categorías y sus propiedades para formar interpretaciones sobre los fenómenos, profundizando en las relaciones y sus construcciones simbólicas. En el tercer y último nivel se realiza un proceso de integrar, refinar y construir teoría. Para ello es fundamental descubrir la categoría central. Para efectos de esta investigación no se llegará al tercer nivel. La propuesta epistemológica planteada en esta investigación es a través del Verstehen, comprender el fenómeno, es decir, busca hacer inteligible el mundo del hombre por medio de la comprensión de sus eventos o experiencias bajo un proceso de descubrir una serie de patrones subyacentes. Para ello, nos apoyamos de la herramienta interpretativa conocida como hermenéutica profunda, cuyo propósito es asignar un significado o interpretación al discurso, en este caso a través de los conceptos, derivado del uso cultural, de la experiencia, aunque también reconocer el significado mismo de la palabra descrita por los participantes, a los cuales se les llama conceptos in vivo.
Nuestro proceder hermenéutico se articula bajo los siguientes tres ejes. El primero es el de la hermenéutica de la vida cotidiana. En él, su objetivo principal es el análisis sociohistórico, es decir, conocer las condiciones sociales e históricas de la producción, la circulación y la recepción de las mismas. En el segundo eje analizaremos el discurso, es decir, buscamos conceptualizar y categorizar los datos y la doxa de la propia entrevista. En el tercer eje, la interpretación o reinterpretación. Aquí se busca examinar, separar y deconstruir para develar los patrones y recursos que constituyen una forma simbólica o discursiva y que operan con ella. El instrumento empleado para recopilar la información es una entrevista semiestructurada de alcance exploratorio descriptivo, con un número de 30 preguntas, diseñado para profundizar en los contextos socioculturales y académicos en tres etapas del proceso vivido por los entrevistados, es decir, antes de la movilidad académica, durante la movilidad académica y el retorno a nuestro país. Como se puede observar en la tabla, el instrumento parte de conocer el impacto de la movilidad académica a través de 4 dimensiones y 19 subdimensiones distribuidas en 30 preguntas. A continuación mostramos un ejemplo de una codificación parcial de una pregunta específica. El alumno es Alan Mejía Serna, de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia, quien realizó movilidad académica en enero-junio 2014 en la Universidad Pública de Navarra, España. Como se puede observar, se ha creado un código de colores para identificar los siguientes elementos del discurso. Verde, párrafo significativo o segmento destacable a codificar. Amarillo, texto justificador de una situación o contextualizador del evento. Y azul, conceptos in vivo. Como lo vimos anteriormente, los conceptos son generados por el mismo entrevistado en algunas ocasiones. En la siguiente tabla se muestra una propuesta de configuración del banco de información y vaciado de la misma, en donde se concentrarán los diferentes tipos de respuestas de acuerdo a la frecuencia con el que el concepto es repetido. Con este ejercicio de codificación abierta y axial, podemos parcialmente identificar los conceptos que se observan en la presente tabla. Esto nos permite conocer y por lo tanto profundizar en las teorías derivadas de los propios datos y retroalimentar la investigación a través de sus autores, ejecutando la propuesta de la teoría fundamentada una vez más, es decir, permitir hablar a los datos. Por último, a manera de cierre, me permito compartirles el cronograma de actividades a realizar durante los próximos meses, los cuales son cruciales. Se espera realizar las 14 entrevistas faltantes durante el mes de junio, para dar paso al procesamiento y análisis de los datos durante los meses de julio y agosto, lo cual permitirá generar las conclusiones generales de la investigación. De igual manera, reforzar los marcos conceptuales derivados de los aportes recolectados por los datos y su delicado proceso de codificación. Por su atención, gracias.